La historia del Conde Drácula, como muchos de nosotros la conocemos, fue creada por Bram Stoker, un irlandés, en 1897. Pero la mayor parte de la acción tiene lugar en Inglaterra, desde el momento en que el vampiro de Transilvania llega en un barco naufragado, con planes de hacer su guarida en la espeluznantemente llamada finca Carfax, al oeste del río en Londres. Pero Drácula no fue el primer vampiro de la literatura inglesa, y mucho menos el primero en acechar a Inglaterra. Yo soy el documentalista, y esto es En busca del primer vampiro. El vampiro se introdujo por primera vez en la literatura inglesa en el cuento de John Polidori, de 1819. El vampiro de Polidori, Lord Ruthven, se inspira en un retrato apenas disfrazado del poeta inglés depredador Lord Byron. En la novela de Glenarvan, 1816, de Lady Caroline Lamb. Así que el primer vampiro ficticio fue en realidad un satánico señor inglés. Han pasado casi 200 años desde que surgió el arquetipo romántico virónico para un vampiro. Pero, ¿qué sabemos acerca de la creencia inglesa en los vampiros fuera de la ficción? Una nueva investigación de la Universidad de Hertfordshire ha descubierto y reevaluado una serie de mitos sobre los vampiros, y no todos ellos se limitan a los ámbitos de la ficción. El vampiro de Crowley, según se dice, apareció por primera vez en Cumberland a una tal señorita Fisher en la década de 1750. Su historia es relatada por el Dr. Augustus Hare, un clérigo. En sus memoriales de una vida tranquila en 1871. Según esta leyenda, el vampiro araña la ventana antes de desaparecer en una antigua bóveda. Más tarde, se descubre que la bóveda está llena de ataúdes que han sido abiertos y su contenido, horriblemente destrozado y distorsionado, está esparcido por el suelo. Un ataúd solo permanece intacto, pero la tapa se ha aflojado. Allí, arrugado y momificado, pero intacto, se encuentra el vampiro Crowley. En otras partes de Cumbria, los nativos Renwick fueron conocidos como murciélagos, debido a la monstruosa criatura que, según se dice, salió volando de los cimientos de una iglesia reconstruida allí en 1733. La existencia de los murciélagos vampiro que chupan sangre no se confirmaría hasta 1832, cuando Charles Darwin bosquejó uno que se alimentaba de un caballo en su viaje a Sudamérica en el Beagle. La criatura en Renwick ha sido referida como una cockatrice, una criatura mítica con la cabeza y la cola de una serpiente y las patas y alas de un gallo, por la historia del condado de Cumbrian. Pero es el mito del murciélago vampiro el que ha prevalecido en las aldeas circundantes y se registra en conversaciones en archivos y diarios locales. Entonces,
¿Qué imagen surge después en esta historia del vampiro inglés? El vampiro Crocklin nunca ha sido verificado, pero tiene una vida después de la muerte en el siglo XX, apareciendo como el vampiro británico en 1977 en una antología de horror de Daniel Farson, que resulta ser el sobrino nieto de Stoker. Pesadilla en Buckinghamshire. Hay un caso que no tiene relación con la ficción: el poco conocido vampiro de Buckinghamshire, grabado por William en Newburgh en el siglo XII. Los registros históricos muestran que Sam Hugh, el obispo de Lincoln, fue llamado para tratar con el terrorífico vengador y se enteró con asombro, después de contactar a otros teólogos, que ataques similares habían ocurrido en otras partes de Inglaterra. Se le dijo a Hugh que no habría paz hasta que el cadáver fuera desenterrado y quemado, pero se decidió que una absolución, una declaración de perdón por parte de la Iglesia, absolviendo a uno del pecado, sería una forma más apropiada de deshabilitar al vampiro. Cuando la tumba fue abierta, se encontró que el cuerpo no se había descompuesto. La absolución fue colocada en el pecho del cadáver por el arcediano y el vampiro jamás fue visto deambulando de su tumba. El vengador de Buckinghamshire no tuvo un entierro de vampiros, pero tales prácticas son evidencia de una creencia de larga data en los vampiros en Gran Bretaña. Sorprendentemente, los restos medievales de lo que se cree fueron los primeros vampiros ingleses se han encontrado en el pueblo de Warren-Percy, en Yorkshire. Los huesos de más de 100 cadáveres de vampiros han sido descubiertos y enterrados en los fosos de todas estas aldeas. Los huesos fueron excavados hace más de medio siglo y datan de antes del siglo XIV. Al principio se pensó que eran el resultado del canibalismo durante la hambruna o una masacre en la aldea. Pero en una inspección posterior en el 2017, los esqueletos quemados y rotos se relacionaron con mutilaciones deliberadas, perpetradas para evitar que los muertos volvieran a dañar a los vivos. Creencias comunes en el folclore de aquella época. Cuerpos viles. Los habitantes de Warren-Percy mostraron una creencia generalizada en el regreso de los no muertos como venganza o como cadáveres reanimados, y así lucharon contra el riesgo de ataques de vampiros mutilando deliberadamente sus propios huesos muertos y quemando y descuartizando a los cadáveres, incluidos los de mujeres, niños y adolescentes, en un intento por evitar lo que ellos creían que podría ser una plaga de vampiros. Este otrora floreciente pueblo quedó completamente desierto después de la catástrofe. Hace poco, en un antiguo yacimiento romano en Italia se descubrió el cráneo cortado de un niño de 10 años con una gran roca insertada en la boca para evitar que se mordiera y se chupara a sí mismo la sangre. El cráneo pertenece a un presunto vengador del siglo XV al que llaman localmente el vampiro de Lugano. Han existido muchas otras historias del Reino Unido y de otras partes de Europa occidental, pero, a pesar de ello, gracias a la leyenda de Drácula, la mayoría de la gente todavía asume que tales prácticas y creencias pertenecen a partes remotas de Europa Oriental. Sin embargo, la investigación continúa examinando los entierros de vampiros en el Reino Unido y está haciendo conexiones con los mitos locales y su legado en la literatura inglesa. Muchos años antes de que el demonio Virónico, conde Drácula, llegara a Yorkshire con su propio suministro de suelo transilvano.
Yo soy el documentalista. Y esto fue En busca del primer vampiro. Saludos especiales para Alice Estela, César C.H. Ramírez, Martín Cortés, Marco Bejarano, HXD, Bar Abbas, Cris 18, Satanás 666, Francisco Javier Iwit Ojeda, Gabriela Muñoz, Maki Alvarado, Eterna Moreno, Eduardo Pérez, Santiago Herrera, Julio Núñez, Olivia Mercado, Nelson Hernández Alvarado, Miguel Rivera, Francisco Esquivel, Melissa Osiris Senils 1996, Francisco Márquez, Sergio Denis Alvarado, Grover Dylan Chamaro, Alfonso Milpa, Euge Vila, Brujo Jaime, Sonido Discos Fusión DJ Sergio Mix, Roberto X15, Tecnomisterio Colombia, Marino Mexicano, Ramiro Cortés, Maximus GB, Ana Vanessa García y Viviana Dorantes. Gracias y hasta la próxima.